Valencia se despertaba con el bullicio del mercado central. Los aromas de las especias y los productos frescos me envolvían mientras caminaba entre los puestos. Recordaba los días en que mi esposo y yo veníamos aquí juntos, antes de que la rutina nos atrapara en un ciclo monótono. La vida se había convertido en una serie de tareas, un vaivén de días sin emoción. Miraba a las parejas que reían y compartían momentos, sintiendo una punzada de nostalgia. Mi matrimonio había perdido el brillo. Las conversaciones con mi esposo se habían reducido a temas triviales, la compra del mes, la reparación del grifo, el clima. No había más risas ni complicidad. Solo un silencio denso que se colaba entre nosotros como un extraño. En ocasiones me preguntaba si alguna vez habíamos sido realmente felices o si simplemente habíamos aprendido a vivir en la indiferencia. Mientras recorría el mercado, un mensaje inesperado iluminó mi teléfono. Era de un antiguo amor, alguien que había dejado una huella profunda en mi vida. Un simple «¿Cómo estás?» me hizo recordar momentos pasados llenos de pasión y sueños compartidos. La emoción fue efímera, rápidamente se desvaneció ante la realidad de mi situación actual. Responder era arriesgado, pero la idea de revivir esos sentimientos ocultos me tentaba. Al regresar a casa, el ambiente era igual de frío y distante. Mi esposo estaba sentado frente al televisor, absorto en un programa que no le prestaba atención. Me senté a su lado sin saber qué decir. La conversación se limitó a murmullos sobre lo que habíamos hecho durante el día, apenas cruzamos miradas. En ese instante sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con una figura familiar. Mi hijastro había regresado después de años fuera por motivos laborales. Su presencia trajo consigo una oleada de recuerdos, risas compartidas, juegos familiares y momentos que parecían haber quedado enterrados bajo la rutina diaria. «Hola», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. La emoción fue instantánea, sentí como mis viejas emociones afloraban con fuerza. Había algo en su mirada que resonaba conmigo, algo más allá del vínculo familiar. Pero rápidamente reprimí esos pensamientos, sabía lo inapropiado que era sentirme así por él. La noche avanzó entre anécdotas y risas nerviosas mientras cenábamos juntos por primera vez en años. Mi esposo continuaba ausente en sus pensamientos, como si no le importara lo que sucedía a su alrededor. En cambio, yo me sentía viva al escuchar las historias de su vida adulta, sus desafíos y triunfos. «¿Cómo te ha ido?», le pregunté con genuino interés mientras él hablaba sobre sus viajes y experiencias laborales. «Ha sido complicado», respondió con sinceridad, «pero he aprendido mucho». Su voz tenía un tono de madurez que me sorprendió, ya no era el niño al que solía cuidar. La noche terminó sin incidentes significativos, pero algo había cambiado dentro de mí. Al despedirnos para ir cada uno a su habitación, nuestras miradas se encontraron brevemente y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos contradictorios. Me debatía entre lo correcto y lo deseado, sabía que cualquier paso en falso podría llevarme a un camino peligroso e inesperado. Pero esa chispa encendida por su regreso no podía ser ignorada. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros casuales en casa y conversaciones breves cargadas de tensión emocional no resuelta. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como el aire se volvía denso con una atracción latente e inconfesable. Una tarde decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejar mi mente agitada. Las calles estaban llenas de arte urbano y vida vibrante, la energía del lugar contrastaba con mi mundo interior sombrío. Mientras paseaba entre las callejuelas estrechas llenas de historia, recordé cómo solía sentirme, libre y llena de posibilidades. De repente recibí otro mensaje del antiguo amor: «¿Te gustaría tomar algo esta semana?». La respuesta brotó espontáneamente, claro. La idea me emocionó, pero también me llenó de culpa al pensar en mi esposo e incluso en mi hijastro. Al regresar a casa esa noche encontré a mi hijastro esperando en la sala con una expresión seria en su rostro juvenil pero maduro al mismo tiempo. «¿Podemos hablar?», preguntó sin rodeos. Asentí mientras mis nervios comenzaban a inquietarse ante lo desconocido que podía surgir de esa conversación. «Me siento diferente desde que volví»,
confesó mirando hacia abajo como si buscara las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos reprimidos. El aire se volvió pesado mientras mis pensamientos luchaban por encontrar sentido a sus palabras. ¿Qué quería decir realmente? La tensión aumentaba entre nosotros como una cuerda lista para romperse. Yo también, logré murmurar finalmente mientras mis manos temblaban ligeramente ante la revelación mutua del deseo oculto entre las sombras del pasado y presente. El momento fue interrumpido abruptamente cuando escuchamos el sonido familiar del teléfono fijo sonando insistentemente desde otra habitación. Era como si el destino estuviera jugando con nosotros justo cuando estábamos al borde del abismo emocional. Antes de poder reaccionar o pensar qué hacer a continuación, nuestras miradas se encontraron nuevamente, y por un breve instante todo lo demás desapareció. El mundo exterior ya no existía más allá del espacio compartido entre nosotros dos. La llegada repentina del hijastro agitó viejas emociones dormidas dentro de mí como olas rompiendo contra las rocas. Sabía que debía tener cuidado, pero cada día parecía acercarme más al precipicio sin retorno donde mis decisiones podrían cambiarlo todo para siempre. El silencio en la habitación se volvió abrumador tras aquel instante. La mirada de mi hijastro, cargada de emociones, me atravesó como un rayo. Recordaba su risa de niño, sus travesuras, y cómo había crecido en un joven atractivo y decidido. La conexión que había sentido años atrás regresó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. A medida que los días transcurrían, la casa se llenaba de su presencia. Conversaciones sobre su vida en el extranjero fluían entre nosotros, revelando un mundo que apenas conocía. Hablaba de sus estudios, sus sueños y las dificultades que había enfrentado. Cada palabra parecía acercarnos más, desdibujando las líneas entre lo familiar y lo desconocido. Una tarde, mientras paseábamos por el barrio del Carmen, detuvimos nuestra marcha frente a una pequeña galería de arte. Las obras expuestas parecían hablarme, cada color y forma evocaban recuerdos ocultos. Él se inclinó para observar una pintura abstracta y yo no pude evitar acercarme un poco más. Nuestros brazos se rozaron levemente y esa chispa encendió algo dentro de mí. ¿Te gusta?, preguntó con una sonrisa tímida. Es diferente, respondí intentando mantener la compostura mientras mi corazón latía con fuerza. La conversación fluyó naturalmente entre risas y anécdotas del pasado. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban, había una tensión palpable en el aire. La culpa me acechaba como una sombra constante, sabía que lo que estaba sintiendo era inapropiado. Esa noche regresé a casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. El matrimonio con mi esposo se sentía más frágil que nunca. Las interacciones entre nosotros habían disminuido a meras formalidades, las palabras cariñosas habían desaparecido por completo. Me senté en el sofá del salón, mirando al vacío mientras pensaba en los momentos compartidos con él y cómo todo parecía tan distante ahora. Al día siguiente decidí salir a caminar por el mercado central para despejar mis pensamientos. Los aromas de especias y frutas frescas inundaban mis sentidos. Mientras recorría los pasillos llenos de colores vibrantes, noté a un viejo amigo de la universidad al otro lado del mercado. Su presencia me sorprendió, no lo había visto en años. «Hola. No puedo creer que seas tú», exclamó mientras se acercaba. La conversación fluyó suavemente entre nosotros, pero mi mente seguía divagando hacia mi hijastro. A medida que hablábamos sobre nuestros trabajos y vidas actuales, sentí una punzada de nostalgia por tiempos más simples. «¿Y tú, cómo va tu familia?», preguntó él. «Bien, supongo», respondí evasivamente. Mientras hablábamos no podía evitar pensar en cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran tomado otro rumbo. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, la imagen de mi hijastro llenaba mis pensamientos nuevamente. Una tarde lluviosa decidimos quedarnos dentro y ver películas juntos, era una forma cómoda de compartir tiempo sin levantar sospechas. Nos acomodamos en el sofá con mantas y palomitas mientras la lluvia caía suavemente contra los cristales. La atmósfera era cálida y acogedora. Durante una escena particularmente emotiva en la película, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá. El contacto fue eléctrico, ambos nos congelamos por un momento antes de retirar nuestras manos rápidamente como si hubiéramos tocado un fuego ardiente. «Lo siento», murmuré casi sin voz.
No hay problema, respondió él con una sonrisa nerviosa que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Las horas pasaron volando mientras hablábamos sobre nuestros sueños frustrados y anhelos ocultos bajo la rutina diaria. En medio de nuestra charla profunda y sincera, algo cambió en el aire entre nosotros, un entendimiento silencioso comenzó a florecer. Finalmente, tras una conversación intensa sobre nuestras vidas pasadas y lo que deseábamos para el futuro, ocurrió algo inesperado: nos besamos. Fue un acto impulsivo e incontrolable, nuestros labios se encontraron por impulso tras compartir tanto dolor oculto durante años. El beso fue dulce pero cargado de emociones reprimidas, ambos sabíamos que cruzábamos una línea peligrosa pero irresistible al mismo tiempo. Al separarnos rápidamente tras el beso, las realidades comenzaron a hundirse en mí como un ancla pesada atada a mis pies. La culpa me invadió inmediatamente, sabía que esto cambiaría todo entre nosotros. Los días siguientes fueron extraños, intentamos retomar la normalidad pero cada mirada compartida estaba cargada con lo ocurrido aquella noche. Mis sentimientos eran confusos, deseo mezclado con miedo e incertidumbre sobre las consecuencias de lo sucedido. El ambiente en casa se tornó aún más tenso cuando mi esposo comenzó a notar cambios sutiles en mí, llegadas tardías del trabajo o distracciones durante las cenas familiares comenzaron a levantar sospechas en su mente inquisitiva. Una tarde decidí salir sola para reflexionar sobre todo lo ocurrido, necesitaba claridad antes de tomar decisiones importantes sobre mi vida personal. Caminé hacia la playa de la Malvarrosa donde el sonido relajante del mar me envolvió como un abrazo acogedor mientras observaba las olas romperse suavemente contra la orilla. Mientras contemplaba el horizonte infinito del mar Mediterráneo, recordé todos los momentos perdidos, aquellos años dedicados al hogar y las responsabilidades familiares habían dejado poco espacio para mí misma o mis deseos personales. Era hora de enfrentar lo inevitable. Debía decidir qué quería realmente para mi vida antes de perderlo todo por miedo al juicio ajeno o al que dirán. Regresé a casa sintiéndome más decidida pero también más ansiosa ante lo que podría venir después del beso prohibido compartido con él. Sabía que este secreto podría llevarme a caminos oscuros si no tenía cuidado, sin embargo, también sentía una chispa dentro mío deseando explorar esta conexión nueva e intensa sin importar las consecuencias inmediatas. Al entrar por la puerta principal aquella noche oscura sentí como cada paso resonaba como un eco dentro mío, la decisión estaba cada vez más cerca, y aunque temía enfrentarla sabía que ya nada volvería a ser igual desde aquel beso robado entre sombras. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia, iluminando cada rincón de la ciudad. Caminé por las calles del barrio del Carmen, donde las sombras de la noche anterior aún danzaban en mi mente. La brisa marina traía consigo el aroma salado de la playa, pero no podía disfrutarlo. La confusión se apoderaba de mí mientras recordaba cómo nuestros labios se encontraron en un instante robado. El mercado central era un bullicio de vida. Los vendedores ofrecían sus productos frescos con sonrisas amables, y los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían burlarse de mi estado emocional. Me detuve en un puesto para comprar algunas naranjas, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Una voz familiar me sacó de mi trance. ¿Te encuentras bien?, preguntó un amigo que no veía desde hacía tiempo. Asentí con una sonrisa forzada, intentando ocultar la tormenta que se desataba dentro mío. La conversación fluyó hacia temas triviales, pero cada palabra resonaba como un eco vacío. Al despedirnos su mirada inquisitiva me hizo dudar, él sospechaba algo. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, el hogar, donde la rutina y la indiferencia reinaban, y el nuevo vínculo que había comenzado a formarse con mi hijastro. Esa tarde lo vi sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Un destello de complicidad pasó entre nosotros cuando nuestras miradas se cruzaron. «Hola», dijo él sin apartar la vista de la pantalla. «¿Cómo te fue hoy?» «Normal», respondí mientras me sentaba a su lado. «Solo fui al mercado». La conversación era superficial, pero había una tensión palpable en el aire. Cada palabra parecía cargar con un significado oculto que solo nosotros entendíamos. La atracción estaba presente y palpable, como si el espacio entre nosotros estuviera cargado de electricidad.
El temor al juicio social y las repercusiones familiares pesaban sobre mí como una losa pesada. Sabía que nuestra relación era inusual y peligrosa, sin embargo, no podía evitarlo. Cada vez que lo miraba, una parte de mí anhelaba más. A medida que pasaban los días, la rutina se volvía más pesada y monótona en casa. Mi esposo parecía sumido en su propio mundo, ajeno a mis luchas internas. Las noches eran largas y solitarias, me encontraba despertándome varias veces sin poder conciliar el sueño. Una tarde decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa para despejarme. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla me ofrecía un respiro momentáneo del caos emocional que vivía. Mientras contemplaba el horizonte, recibí un mensaje inesperado, una oferta de trabajo en una galería de arte local. La idea me emocionó y asustó al mismo tiempo, podría ser una oportunidad para cambiar mi vida por completo. Pero también significaría tomar decisiones difíciles sobre mi matrimonio y mi relación secreta con él. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la mesa con una expresión seria en su rostro. Su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó con tono grave. Negué con la cabeza mientras mi corazón latía desbocado. La tensión entre nosotros era palpable, él comenzaba a sospechar algo más allá de lo evidente. Esa noche decidí encontrarme con él en secreto para hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nos encontramos en un bar local donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor pero clandestino. No podemos seguir así, dijo él cuando nos sentamos juntos. No quiero perderte ni arriesgarlo todo por esto. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco profundo, sabía que tenía razón, pero no podía ignorar lo que sentía por él. En ese momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa y el mundo exterior desapareció por completo. Las horas pasaron rápidamente mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos, cada risa compartida era como un susurro prohibido en medio del bullicio del bar. Era imposible no notar cómo nuestras miradas se volvían más intensas con cada palabra pronunciada. De repente todo cambió cuando nos acercamos más uno al otro hasta perder toda noción del tiempo y espacio alrededor nuestro. Nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso robado lleno de pasión reprimida y deseo desbordante. Nos separábamos solo para mirar alrededor nerviosamente antes de volver a unirnos otra vez, cada beso era como un pacto silencioso entre nosotros dos, estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por este sentimiento tan intenso e inesperado. Sin embargo, al salir del bar esa noche sentí una sombra acechando detrás mío, sabía que debíamos tener cuidado porque cualquier error podría desencadenar consecuencias devastadoras para todos involucrados. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando despierto, su expresión era sombría mientras me miraba fijamente desde el sofá oscuro donde solía sentarse solo todas las noches sin mí. ¿Dónde has estado?, preguntó con frialdad, te he estado llamando varias veces. El aire se volvió denso entre nosotros mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar mis acciones sin revelar nada realmente importante o comprometedora acerca del encuentro secreto con él. La tensión aumentó cuando noté cómo su mirada cambiaba lentamente, comenzaba a cuestionar mis movimientos más allá del simple hecho cotidiano. Algo dentro mío temía lo peor mientras intentaba mantenerme firme ante su interrogatorio silencioso e inquisitivo. En ese instante comprendí que debía decidir pronto qué camino tomar antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La noche se había adueñado de Valencia, y las luces de la ciudad danzaban en el aire como pequeñas estrellas. Mientras caminaba hacia el bar local, el corazón me latía con fuerza. Había algo en el ambiente que prometía un momento especial, pero también un peligro inminente. Los murmullos de la gente se mezclaban con la música suave que salía del interior. Al entrar, lo vi al fondo sentado en una mesa apartada. Su mirada se cruzó con la mía y por un instante el mundo a nuestro alrededor desapareció. La tensión entre nosotros era palpable, cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que la atracción crecía más allá de lo razonable. Era un juego peligroso, pero no podía evitarlo. ¿Te gustaría algo para beber?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Un vino tinto estaría bien, respondí, intentando sonar tranquila mientras mi mente corría descontrolada.
La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo no existiera. Hablamos de recuerdos compartidos y sueños olvidados, riendo y recordando momentos del pasado que parecían tan lejanos. Pero cada palabra también traía consigo una carga de culpa y deseo prohibido. De repente un viejo amigo apareció por sorpresa en el bar. Sus ojos se posaron sobre nosotros, llenos de curiosidad e incomprensión. ¿Qué están haciendo aquí tan juntos?, preguntó con una risa nerviosa que no lograba ocultar su sorpresa. La incomodidad me invadió al instante. Intenté sonreírle, pero sabía que mis ojos traicionaban mis verdaderos sentimientos. Mi hijastro mantuvo la calma y respondió, disfrutando de una copa. La respuesta fue sencilla, pero sentí como cada palabra pesaba en el aire. Cuando finalmente el amigo se alejó tras sus preguntas incómodas, volví a centrarme en él. Había algo liberador en esos momentos robados, olvidábamos las reglas sociales y nos entregábamos a lo que realmente deseábamos sin pensar en las consecuencias. A medida que avanzaba la noche, decidimos salir a dar un paseo por las calles del barrio del Carmen. Las callejuelas estaban iluminadas por faroles antiguos, y los ecos de risas provenientes de los bares cercanos creaban un ambiente casi mágico. Caminamos juntos bajo la luz tenue, cada paso era un recordatorio de lo prohibido que era nuestro vínculo. Siempre me has parecido diferente, dijo él al detenerse frente a una pequeña plaza adornada con flores nocturnas. ¿Diferente cómo?, inquirí mientras trataba de mantener la compostura. Más viva, respondió con sinceridad mientras sus ojos brillaban intensamente bajo la luz lunar. Ese momento me hizo reflexionar sobre mi vida actual. Estaba atrapada en una rutina vacía donde cada día parecía repetirse sin fin. La conexión emocional que tanto anhelaba había desaparecido hace tiempo en mi matrimonio. Decidimos regresar al bar para continuar nuestra conversación lejos de miradas curiosas. La música envolvía nuestros pensamientos mientras compartíamos historias más profundas sobre nuestras vidas y anhelos ocultos. Me sentí viva nuevamente, era como si hubiera despertado después de años sumida en un letargo emocional. Al salir del bar más tarde esa noche nos encontramos ante la posibilidad de pasar más tiempo juntos sin ser interrumpidos por nadie. ¿Te gustaría ir a mi casa?, pregunté sin pensar demasiado en las repercusiones. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo ante lo desconocido. En ese instante supe que cruzar esa puerta significaría adentrarse aún más en un territorio inexplorado donde los límites se difuminaban entre pasión y culpa. Pasamos la noche juntos en mi hogar, compartiendo confidencias mientras las sombras danzaban alrededor nuestro. Era un refugio temporal donde podíamos ser quienes realmente éramos sin las ataduras sociales ni las expectativas familiares que nos rodeaban constantemente. Sin embargo, al amanecer sentí una punzada de ansiedad al recordar nuestra realidad. Todo esto debía permanecer oculto a los ojos del mundo exterior y especialmente a los míos propios. A medida que los días pasaron, intenté retomar mi rutina habitual mientras luchaba por mantener esta nueva faceta oculta bajo control. Sin embargo, mis cambios no pasaron desapercibidos para mi esposo. Comenzaba a notar mis ausencias inexplicables y mis distracciones constantes durante nuestras conversaciones diarias. Una tarde mientras preparaba la cena, escuché pasos tras mí y giré para encontrarlo observándome desde el umbral del salón con una expresión preocupada en su rostro cansado por los años pasados juntos sin conexión real alguna. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que denotaba preocupación genuina aunque su voz carecía del calor emocional necesario para reconfortarme. Sí, solo estoy ocupada, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. Sin embargo, sabía dentro mío que él comenzaba a sospechar algo más profundo detrás de mis acciones recientes. Cada vez más preguntas surgían entre nosotros como sombras inquietantes llenas de incertidumbre respecto a nuestro futuro conjunto o separado. Una tarde después del trabajo decidí darme un respiro y fui al mercado central buscando distraerme entre aromas conocidos y colores vibrantes. Mientras paseaba entre los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas encontré consuelo momentáneo antes de recordar lo efímero de esa paz interior cuando regresara a casa donde todo seguiría igual, vacío e insatisfactorio. De repente escuché voces familiares resonando cerca,
era él junto a unos amigos riendo despreocupadamente mientras hablaban animadamente sobre planes futuros sin saber lo ocurrido entre nosotros dos desde su regreso a casa semanas atrás. El corazón me dio un vuelco ante esa visión inesperada, otro giro más en esta historia llena de decisiones difíciles e inevitables consecuencias latentes esperando ser reveladas tarde o temprano. Mientras me alejaba rápidamente sintiendo como las miradas ajenas parecían seguirme como sombras persistentes recordándome constantemente lo arriesgado que había sido abrir esa puerta hacia lo desconocido. La noche se había vuelto densa, como si el aire mismo pesara sobre mis hombros. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero en mi interior solo había una oscuridad creciente. La relación que había comenzado como un refugio se transformaba en un laberinto del que no sabía cómo salir. Mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen, cada paso resonaba con la culpa que me perseguía. Un mensaje de un conocido había llegado a mis manos. He visto algo que no debería, decía. La advertencia se deslizó por mi mente como un eco inquietante. ¿Qué había visto? ¿Cómo había llegado a enterarse de lo que estaba sucediendo entre mi hijastro y yo? La idea de ser descubierta me llenó de pánico. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Decidí ir al mercado central, buscando consuelo entre los colores y aromas vibrantes de frutas y especias. Allí, entre los gritos alegres de los vendedores y el bullicio de la gente, traté de encontrar una respuesta. Pero la realidad era ineludible, mi vida estaba en juego. Mientras examinaba un manojo de albahaca fresca, recordé las palabras de mi esposo: siempre has sido buena para ocultar lo que no quieres mostrar. Su tono había sido sarcástico, pero ahora se sentía como una advertencia. ¿Qué harás ahora?, me pregunté en voz baja, sintiendo el peso del secreto que llevaba conmigo. Sabía que debía tomar una decisión pronto. La idea de perderlo todo, mi matrimonio, mi dignidad, me aterrorizaba. Sin embargo, la atracción hacia mi hijastro era innegable y cada día se hacía más fuerte. Al caer la tarde decidí encontrarme con él en un bar local donde solíamos ir antes de que todo cambiara. El lugar estaba casi vacío, solo algunos grupos dispersos hablaban en voz baja. Me senté en una esquina oscura, esperando su llegada con el corazón acelerado. Cuando entró, su presencia iluminó el lugar para mí, era como si todo lo demás desapareciera. Se acercó con una sonrisa nerviosa y pidió 2 cervezas antes de sentarse frente a mí. ¿Qué piensas hacer?, preguntó sin rodeos mientras jugueteaba con su vaso. No lo sé, respondí honestamente. Las cosas están complicadas. ¿Y si nos vamos a otro lugar?, sugirió con una chispa en sus ojos. La idea me sedujo y asustó a partes iguales. No puedo simplemente dejarlo todo, murmuré mientras miraba hacia otro lado. Él tomó mi mano sobre la mesa y su contacto envió un escalofrío por todo mi cuerpo. Pero tú mereces ser feliz, dijo suavemente. En ese instante algo cambió entre nosotros, la tensión acumulada estalló en un momento compartido donde nuestras miradas se encontraron profundamente. No hubo palabras necesarias, el silencio hablaba más que cualquier conversación superficial. Nos besamos, recordé aquel instante fugaz cuando nuestras vidas parecían alinearse por primera vez desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, esa felicidad efímera fue interrumpida por un grupo ruidoso que entró al bar justo después de nosotros. Reconocí a uno de ellos, un amigo común del pasado que siempre había tenido preguntas incómodas sobre nuestra familia. Su mirada se detuvo en nosotros por un segundo demasiado largo antes de seguir adelante con sus amigos. El nudo en mi estómago creció al recordar cómo las habladurías pueden arruinar vidas tranquilas. Con cada sorbo de cerveza, sentía como el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras reflexionaba sobre las consecuencias potenciales de nuestra relación secreta. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, el aire frío me golpeó como una realidad implacable. Caminamos juntos hasta su coche y allí fue donde él hizo su confesión más dolorosa: estoy pensando en mudarme fuera del país. Las palabras resonaron como campanas funerarias en mis oídos. Cada latido del corazón parecía gritarme que estaba perdiendo algo valioso e irreemplazable. ¿Por qué?, logré preguntar con voz temblorosa. Necesito empezar de nuevo, alejarme de esto, respondió mientras sus ojos reflejaban una tristeza profunda que me partió el alma.
El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos esa nueva realidad. Nuestros sueños compartidos estaban a punto de desvanecerse ante nuestros ojos debido a decisiones tomadas sin pensar completamente en las repercusiones. ¿Y qué pasará con nosotros?, pregunté finalmente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar pero luchando por mantenerme firme ante él. No lo sé, admitió él con sinceridad desgarradora antes de darme un abrazo apretado que parecía contener todas nuestras emociones reprimidas. Esa noche regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, cada paso resonaba con la culpa y la ansiedad acumuladas durante semanas enteras. La casa estaba oscura y silenciosa cuando entré, mi esposo ya debía estar dormido tras otra larga jornada laboral sin rumbo claro ni conexión emocional conmigo. Mientras me desnudaba para dormir, vi mi reflejo en el espejo, una mujer atrapada entre dos mundos irreconciliables, cada uno tirando hacia direcciones opuestas sin compasión ni piedad por mis sentimientos confusos e intensos. Con cada latido del reloj sonando al fondo, comprendí que debía tomar una decisión crucial pronto. Quedarme significaría aceptar la soledad perpetua y perder cualquier oportunidad real de felicidad junto a alguien que realmente entendía mis anhelos profundos, o arriesgarlo todo siguiendo ese amor prohibido hacia lo desconocido. El eco del mensaje recibido retumbaba aún dentro de mí: he visto algo. Esa advertencia seguía presente mientras cerraba los ojos tratando desesperadamente de encontrar respuestas entre sueños inquietos llenos de sombras amenazantes. El día siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando la tormenta interna que me atormentaba. La llamada que había recibido la noche anterior resonaba en mi mente como un eco persistente. He visto algo. Las palabras de aquel conocido se repetían, llenándome de inquietud. ¿Qué había visto? ¿Qué implicaciones tendría para mí? En el desayuno el ambiente era tenso. Mi esposo, que solía estar absorto en su teléfono, parecía más atento. Me observaba con una intensidad que no podía ignorar. Tal vez estaba cambiando, o tal vez simplemente se había dado cuenta de mi distancia emocional reciente. La idea de que pudiera sospechar algo sobre mi relación con mi hijastro me llenó de pavor. ¿Te encuentras bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando desviar su atención. Mientras comía, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. Recordé cada instante a su lado, las risas compartidas y las conversaciones profundas que habíamos tenido en esos momentos robados. Esa conexión era algo que nunca había experimentado en mi matrimonio. La tarde llegó y decidí dar un paseo por el barrio del Carmen para despejar la mente. Las calles estaban llenas de vida, los murales coloridos y las pequeñas tiendas me ofrecían un respiro de la realidad opresiva en casa. Sin embargo, cada paso me acercaba a una verdad ineludible: la relación con mi hijastro no era solo una aventura pasajera, era un refugio al que deseaba aferrarme. Mientras recorría las callejuelas, una amiga se cruzó en mi camino. Su rostro se iluminó al verme y nos saludamos con entusiasmo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás?, preguntó con sinceridad. Bien, ocupada, respondí evasivamente. Noté cómo sus ojos se entrecerraron al observarme detenidamente. Te veo diferente, comentó, y eso me hizo sentir vulnerable. No es nada, intenté restarle importancia mientras ella continuaba mirándome con curiosidad. A medida que conversábamos sobre trivialidades, su mirada penetrante me hacía cuestionar si realmente podía ocultar lo que estaba sucediendo en mi vida. La presión aumentaba a medida que hablábamos de nuestras vidas. Ella mencionó a sus hijos y cómo todos estaban creciendo tan rápido. Una punzada de dolor recorrió mi pecho al pensar en lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Al despedirnos, sentí un alivio momentáneo pero también una creciente ansiedad por lo que podría suceder si alguien descubría la verdad sobre mí y mi hijastro. La idea de perderlo todo comenzaba a convertirse en una realidad aterradora. Regresé a casa sintiéndome más inquieta que nunca. Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro, su concentración parecía profunda, pero no pude evitar notar cómo levantó la vista cuando entré. ¿Todo bien?, preguntó nuevamente con ese tono de preocupación genuina. Sí, dije rápidamente mientras pasaba junto a él hacia la cocina para preparar algo de cenar. Mientras cocinaba, reflexioné sobre mis sentimientos contradictorios.
Por un lado estaba el deseo ardiente por él, por otro lado, la culpa pesaba como una losa sobre mis hombros. El amor prohibido era dulce pero también amargo, cada momento juntos significaba arriesgar todo lo que conocía. Esa noche decidí enviarle un mensaje a mi hijastro para vernos en nuestro lugar habitual, un bar pequeño cerca del mercado central donde solíamos compartir risas y confidencias bajo el murmullo constante de las conversaciones ajenas. El mensaje fue breve: necesito verte. La respuesta llegó casi al instante: ¿a qué hora? Mi corazón dio un vuelco al leerlo, cada palabra parecía cargada de significado oculto. Cuando llegué al bar esa noche el aire estaba impregnado del aroma a tapas y vino tinto. Lo vi sentado en una esquina oscura, sus ojos brillaban bajo la tenue luz del lugar. Al acercarme sentí como el mundo exterior desaparecía, solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. «Hola», dijo sonriendo mientras se levantaba para abrazarme suavemente. «Hola», respondí mientras me sentaba frente a él. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros como siempre lo hacían. Hablamos sobre trivialidades hasta que la tensión palpable comenzó a llenar el espacio entre nosotros nuevamente. La atracción era innegable y cada mirada se volvía más intensa. «¿Cómo has estado?», preguntó él con voz suave pero cargada de significado oculto. «Luchando con algunas cosas, tú sabes», respondí evasivamente mientras jugaba nerviosamente con mi copa de vino. Su expresión cambió ligeramente, había una mezcla de preocupación y deseo en sus ojos. «No quiero que esto nos afecte». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una nube amenazante antes de la tormenta. En ese momento comprendí que ambos éramos conscientes del riesgo pero también del deseo irrefrenable que nos unía. Después de varias copas y risas compartidas, esa tensión acumulada estalló cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un gesto simple pero lleno de significado profundo, nuestros labios se encontraron, sin pensarlo dos veces ante la urgencia del momento robado. El beso fue electrizante y aterrador al mismo tiempo, sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa e irreversible. Justo cuando nuestros labios se separaron, escuché el sonido familiar del teléfono vibrando sobre la mesa. Era una llamada entrante desconocida pero urgente. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver quién llamaba. Era alguien relacionado con mi esposo. La realidad golpeó como un rayo. ¿Qué pasaría si atendía esa llamada? ¿Estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias? En ese instante crítico comprendí cuán cerca estaba de perder todo lo que tenía. La llamada resonó en la habitación, cortando el aire denso de tensión. La pantalla del teléfono mostraba el nombre de una persona que conocía bien, alguien que había estado más presente en mi vida de lo que quería admitir. La urgencia del momento me dejó paralizada, el deseo y la culpa se entrelazaban en una danza peligrosa. «¿Vas a contestar?», preguntó el hijastro, su voz cargada de inquietud. Su mirada, intensa y preocupada, reflejaba la misma lucha interna que me consumía. El eco de nuestro beso aún vibraba en el aire, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. «No puedo», respondí finalmente aunque mi corazón latía con fuerza, deseando hacer lo contrario. La idea de hablar con esa persona me llenaba de miedo. «¿Qué diría? ¿Qué revelaría?» «Es tu vida», insistió él, pero había un tono de advertencia en su voz. La verdad era que cada decisión parecía llevarme más lejos del camino seguro y conocido. Decidí dejar que el teléfono sonara hasta perderse en el silencio. En ese momento, la habitación se volvió un refugio y una prisión al mismo tiempo. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los recuerdos felices que había compartido con mi esposo años atrás. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente frente a la realidad actual. Las calles de Valencia parecían llamarme desde la ventana, llenas de vida y promesas olvidadas. El mercado central estaba a solo unos minutos, allí podría perderme entre los aromas y colores vibrantes, lejos del dilema que enfrentaba en casa. «¿Quieres salir?», pregunté casi sin pensarlo. La idea de escapar momentáneamente era tentadora. Él asintió sin dudarlo, ambos necesitábamos un respiro. Nos dirigimos hacia el barrio del Carmen, donde las callejuelas estaban adornadas con arte urbano y murales coloridos. A medida que caminábamos juntos,
la tensión comenzaba a desvanecerse ligeramente. ¿Te acuerdas de cuando veníamos aquí?, dijo él mientras señalaba un pequeño bar donde solíamos pasar las tardes hace años. Sí, respondí con nostalgia, recordando aquellos días despreocupados antes de que todo se complicara. Al entrar al bar, el murmullo familiar nos envolvió como una manta cálida. Pedimos unas cervezas y nos sentamos cerca de la ventana, observando a la gente pasar. Las risas y conversaciones ajenas parecían un mundo diferente al nuestro. Mientras hablábamos sobre trivialidades para evitar lo inevitable, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en lo que estaba dejando atrás, un matrimonio vacío pero familiarmente seguro. De repente él rompió el silencio: no puedo seguir así. Sus palabras fueron directas y claras como el agua. ¿A qué te refieres?, cuestioné mientras mi corazón se aceleraba. Nosotros. Su mirada era intensa, había una mezcla de deseo y preocupación en su expresión. No quiero ser solo un secreto. El peso de sus palabras me abrumó. En ese momento comprendí que nuestra relación ya no podía permanecer oculta sin consecuencias devastadoras para ambos. La conversación se tornó pesada y cargada de emociones reprimidas cuando decidimos dar un paseo por las torres de Serranos después del bar. Una vez allí, observamos cómo las luces comenzaban a encenderse sobre Valencia mientras caía la noche. ¿Y si simplemente dejáramos todo atrás?, sugirió él al contemplar las vistas desde lo alto. La idea resonó en mí como un eco lejano, dejarlo todo parecía una locura pero también liberador. Sin embargo, sabía que no sería tan fácil. Mientras regresábamos a casa, una sensación inquietante me invadió al ver cómo su rostro reflejaba tanto anhelo como temor por lo desconocido. Esa noche pasamos juntos nuevamente, sin embargo, esta vez no fue solo por deseo sino por necesidad emocional compartida, pasamos la noche juntos. A primera hora del día siguiente recibí un mensaje inesperado. Era mi esposo preguntando si podía hablar conmigo más tarde sobre algo importante relacionado con mi comportamiento reciente. Mi corazón se hundió ante esa revelación, sabía que había estado investigando mis movimientos. Al mismo tiempo, el hijastro recibió una oferta para trabajar fuera del país por unos meses. Era una oportunidad brillante pero también significaba separarnos justo cuando comenzábamos a explorar nuestros sentimientos más profundos. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de posibilidades emocionantes pero peligrosas. Las horas transcurrieron lentamente mientras reflexionaba sobre mis opciones. El encuentro con mi esposo fue tenso, sus ojos buscaban respuestas mientras yo trataba desesperadamente de mantenerme serena ante su escrutinio creciente. Te he notado diferente últimamente, comenzó él con cautela. Hay algo que no me cuentas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como dagas afiladas listas para caer sobre mí. Mi mente corría velozmente tratando de encontrar una salida adecuada a esta situación insostenible. No hay nada, logré decir finalmente aunque sabía que no era cierto, cada palabra sonó vacía incluso para mí misma. Él frunció el ceño pero continuó hablando, he estado revisando algunas cosas sobre nosotros. Su tono era serio e insistente mientras sus ojos buscaban los míos por respuestas ocultas detrás del velo del silencio entre nosotros. En ese instante crucial comprendí cuán cerca estaba no solo de perder a mi hijastro sino también a mi esposo si continuábamos así. La línea entre amor prohibido y responsabilidad familiar se volvía cada vez más difusa ante mis ojos cansados. Cuando llegué a casa esa noche después de nuestra conversación incómoda con mi esposo sentí como todo se desmoronaba alrededor mío, mis decisiones pasadas pesaban como piedras atadas a mis pies impidiéndome avanzar hacia cualquier dirección clara o segura. El mensaje del hijastro llegó justo antes de dormir, tengo que irme pronto. Esa simple frase resonó como un grito ensordecedor dentro de mí, era hora de tomar decisiones finales sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras miraba hacia la ventana abierta donde los sonidos lejanos del mar llegaban hasta mí desde la playa cercana entendí algo fundamental, ya nada volvería a ser igual después de esto. La realidad golpeó con fuerza cuando escuché pasos acercándose hacia mi habitación. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él, con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. No había palabras entre nosotros, solo el peso de lo que habíamos compartido en los últimos días.
La tensión era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que cada segundo contaba. ¿Qué está pasando?, preguntó al fin, su voz temblando ligeramente. Su mirada buscaba respuestas en la mía, pero yo no tenía ninguna que ofrecer. La confusión y el miedo llenaban mi mente mientras recordaba cada momento que nos había llevado hasta aquí. No lo sé, respondí con sinceridad. Todo esto es complicado. La verdad era que nunca había imaginado que nuestra relación pudiera llegar a este punto, donde los sentimientos se entrelazaban con la culpa y el deseo. Mientras hablábamos, un recuerdo me atravesó como un rayo, las risas compartidas en el mercado central, el aroma de las especias flotando en el aire mientras explorábamos los puestos juntos. Había sido un tiempo fugaz pero intenso, donde cada mirada y cada toque parecían significar más de lo que realmente podían. Y sí, comenzó a decir, pero me interrumpí. No podemos seguir así, murmuré sintiendo la presión de la realidad aplastando mis esperanzas. No puedo arriesgarlo todo por un momento. Pero en mi interior, las dudas comenzaban a tomar forma. ¿Era realmente un momento o algo más profundo? De repente el sonido del teléfono rompió la atmósfera tensa. Miré hacia el dispositivo en la mesa, era mi esposo. El corazón me dio un vuelco al pensar en cómo él había estado investigando mis movimientos últimamente. La idea de contestar me aterraba. Contéstalo, sugirió él con una mezcla de preocupación y determinación. Debes saber qué quiere. Con manos temblorosas, acepté su consejo y descolgué. La voz al otro lado era fría y directa, necesitamos hablar. No era una petición, era una orden disfrazada de preocupación. ¿De qué se trata?, pregunté tratando de mantener la calma mientras mi mente corría descontrolada. Te he visto diferente últimamente, continuó él sin rodeos. No puedo ignorarlo más. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre su sospecha. Mis pensamientos se agolpaban como olas rompiendo contra las rocas en la playa de la Malvarrosa. Sabía que debía ser honesta, pero no podía arriesgar lo que había construido durante tantos años por esta nueva conexión que aún no comprendía del todo. Colgué sin responder y volví a mirarlo a él, su rostro reflejaba una mezcla de alivio y temor. Lo siento, le dije casi en un susurro. No quería que esto pasara. No es solo eso, respondió él con firmeza, acercándose un paso más hacia mí. Es más serio de lo que piensas. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente mientras procesábamos lo ocurrido. Las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentíamos ni para describir la tormenta emocional en la que nos encontrábamos atrapados. Un instante después, sonó mi teléfono otra vez, esta vez era un mensaje de texto del esposo, te espero en casa. Las palabras parecían simples pero tenían un peso enorme detrás de ellas. Debo irme, dije finalmente sintiendo como una parte de mí se desgarraba al pronunciar esas palabras. Él asintió lentamente entendiendo sin necesidad de explicaciones adicionales. Nos miramos por un largo momento antes de separarnos, ese instante fue eterno y desgarrador al mismo tiempo. Caminé hacia la puerta sintiendo como cada paso me alejaba no solo físicamente sino también emocionalmente de esa conexión prohibida y electrizante que habíamos cultivado juntos. Al salir a la calle del barrio del Carmen, las luces parpadeantes parecían burlarse de mí mientras las sombras se alargaban bajo mis pies. El bullicio del festival cercano resonaba a lo lejos, los sonidos festivos contrastaban con mi caos interno. Me detuve frente a una terraza donde grupos reían y disfrutaban sin preocupaciones aparentes. Envidiaba esa despreocupación mientras lidiaba con la pesada carga de mis decisiones. Al llegar a casa, noté que todo parecía igual, los mismos muebles dispuestos meticulosamente como siempre, pero ahora estaban impregnados del eco de mis secretos inconfesables. Mi esposo estaba sentado en el sofá con expresión seria, su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable ante su presencia. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos, dejando claro que ya no habría espacio para evasivas ni mentiras suaves. Fui a dar una vuelta, respondí tratando de sonar casual mientras sentía como el sudor frío comenzaba a formarse en mi frente. No eres buena mintiendo, dijo él con frialdad antes de continuar, he estado revisando tus mensajes.
La revelación me golpeó como un puño cerrado, sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca estuve preparada para enfrentarlo así. Lo siento, logré murmurar mientras luchaba por encontrar las palabras correctas para defenderme ante sus acusaciones silenciosas. No quiero disculpas, replicó él con firmeza mientras se levantaba del sofá y caminaba hacia mí lentamente como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Quiero saber qué está pasando realmente. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas sociales y otro cargado con deseos ocultos e inconfesables. Las decisiones finales estaban sobre mí como sombras amenazantes, debía elegir entre seguir viviendo una vida construida sobre mentiras o arriesgarlo todo por algo incierto pero auténtico. Mientras reflexionaba sobre estas opciones abrumadoras frente a mi esposo expectante, sentí como una ola imparable avanzaba hacia mí desde lejos. Y entonces sonó otra vez mi teléfono.